Tema de actualidad en la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con... En vivo, sí, en vivo y en directo. Aquí estamos a través de FM Mundo y con nuestra transmisión en vivo en todas las plataformas digitales y redes sociales. Nos pueden ver fmmundo.com y en nuestra app. La invitación para que se la bajen y la tengan ya en sus dispositivos. Seguimos con nuestras entrevistas analizando lo que ha sido este año, un resumen del 2024, cuando estamos a pocos días de finalizarlo. Hoy vamos a hablar de la situación política del país al cierre del año, las rupturas, la falta de liderazgo. Nos acompaña nuestro buen amigo Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya de regreso. Buenos días. Buen día, Cristian. Un saludo para ti, para la audiencia de FM Mundo. Ya por acá para cerrar el año y ver cómo incluso en los últimos días siguen dándose hechos dignos de análisis a propósito de nuestra movida coyuntura. Totalmente. ¿Cómo resumir en lo político este año que ha sido difícil, ha sido complicado desde el inicio, desde el mismo enero y hasta ahora, como bien dices? Como señalas tú, Cristian, desde enero ya vimos varios eventos políticos significativos que fueron moldeando el panorama nacional del 2024. Ha sido un año, dejémoslo en movido, no le pongamos otro tipo de adjetivo calificativo, ni en bueno ni en malo. En enero recordarás tú un presidente que apenas se sentaba en el sillón presidencial, declara un estado de excepción, reconoce la existencia por primera vez de un conflicto armado interno, un conflicto armado no internacional, declara a grupos de delincuencia organizada como organizaciones terroristas y moviliza fuerzas militares a distintos lugares del país. Este estado de excepción se ha venido repitiendo una y otra vez desde el Ejecutivo, a nivel nacional, de forma focalizada, teniendo por delante una Corte Constitucional que como último reducto de institucionalidad le pone un freno, le dice que está bien y que está mal al Ejecutivo. No obstante, creo que las cifras de seguridad son las que hablan respecto del éxito o fracaso de las acciones que han emprendido desde el gobierno nacional, ¿no? Y te diría que este es el evento que marca principalmente el primer trimestre del 2024. Y creo que ha marcado todo el año, ¿no? Creo que ha marcado todo el año, Mauricio, con las consecuencias negativas que esto ha tenido para la imagen del país, para la poca o nula inversión extranjera de un país que el mismo presidente en tantas ocasiones lo dijo, en guerra, para el turismo, golpe inmenso también y en general. ¿Fue acertada la decisión del presidente de irse con algo tan fuerte como declarar el conflicto armado interno y hablar de guerra en un país que siempre ha sido de paz? Cristian, yo creo que era necesario tomar una medida mucho más drástica que la que se venía tomando en los gobiernos anteriores. La ciudadanía incluso demandaba decisiones más fuertes y contundentes, pero claro, una cosa es lo que se lee en uno o en varios decretos ejecutivos, otra la que pasa ya en la práctica, en la acción. A eso me refería con el tema de las cifras. Creo que muchos tuvimos altas expectativas de lo que significaba declarar la existencia de un conflicto armado interno, de una guerra interna y de enfrentamiento directo a estos grupos de delincuencia organizada, pero creo que los resultados hablan por sí solos, ¿no? Bastaría regresar a ver a los últimos fines de semana, donde hemos visto cifras de muertes violentas espantosas en provincias como El Oro o en provincias como Los Ríos, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que, cada uno en función de los datos disponibles, sacar sus propias conclusiones. Acertado el anuncio, ahora habrá que ver si ha sido o no acertada la implementación de las medidas en materia de seguridad. Totalmente de acuerdo y con las repercusiones que esto ha tenido. Mauricio, ¿cómo calificar el desempeño de los principales actores políticos del país en estos 12 meses, comenzando por el presidente? Difícil hablar de un cambio respecto de los últimos años, Cristian, más aún en un periodo de transición como el que estamos viviendo. Creo que cuando los ecuatorianos fuimos a las urnas el año pasado, nos dimos cuenta de que estábamos eligiendo a un gobierno que tan pronto se sentaba tenía que salir, hacer campañas y buscaba la reelección, o una asamblea a la que le dejaban ya muchas cosas en el camino
para cerrar su discusión y aprobación y difícilmente iba a poder poner en el radar nuevos temas. 18 meses es un periodo corto, realmente corto para poder incluso consolidar cierto tipo de acciones. Creo que el Ejecutivo tiene una medición relativamente positiva, considerando este periodo corto de tiempo. Tú has visto, Cristian, incluso que esos niveles de alta popularidad y aceptación de finales de 2023, inicios del 24, a propósito del anuncio del estado de excepción y del conflicto armado interno, llegaron a buenos niveles. Ha habido, obviamente, una pérdida de credibilidad y de confianza, pero aún hay cifras nada despreciables para quien está encabezando el Ejecutivo y para su gabinete ministerial en general. Situación que quizá contrasta con una Asamblea Nacional que lamentablemente sufre las consecuencias de lo que hemos visto durante los últimos años, de asambleístas camiseteros que además tan pronto se sentaron, empezaron ya a venderse al mejor postor para tratar de asegurarse el periodo de 4 años que está por empezar en 2025, o algunas otras acciones que han puesto nuevamente a nuestro legislativo en niveles realmente bajos de credibilidad y de confianza por parte de la ciudadanía, ¿no? Y enfocándonos finalmente en el tema judicial, que siempre lo pasamos por alto. Creo que haber visto los casos tan fuertes desde finales de 2023 que se han venido procesando durante 2024, hacen también que la función judicial viva una crisis que esperemos pueda ser superada con los cambios de autoridades que están previstos para el próximo año. Qué decepción de la Asamblea, una vez más, había la expectativa de que en algo podría mejorar el legislativo, pero no ha sido así, y tenemos elecciones a la vista donde seguramente va a pasar lo mismo, un bajísimo nivel de los asambleístas, Mauricio. Pero es que, Cristian, si ya sabemos dónde se origina el daño, en los partidos y los movimientos políticos que simplemente buscan nombres para llenar sus listas y tratar de alcanzar la mayor cantidad de curules posibles, difícilmente vamos a cambiar si también nosotros seguimos cometiendo el mismo error. Si votamos por camiseteros, no esperemos un resultado distinto. Si votamos por personas sin conocimientos legislativos básicos, no esperemos una asamblea de calidad. Los partidos no van a cambiar, a los partidos les interesa ganar las elecciones y tú lo sabes perfectamente bien. En nuestras manos está premiar o castigar a aquellos que lo hacen bien o que lo hacen mal. De nuevo, este periodo de 18 meses, Cristian, ha tenido la mayor cantidad de casos de transfugismo de la historia legislativa del último periodo democrático. Hasta en las últimas semanas se han seguido produciendo cambios. Que si me pusiste de candidato, que si no me pusiste, que si el resentimiento, que si me salgo de la comisión. Incluso se ha llegado al punto de tener que reformar la ley orgánica de la función legislativa para sancionar el transfugismo. Y creo que eso es positivo frente a lo que ha venido sucediendo en este tiempo. Así es que, de nuevo, si votamos por camiseteros, no esperemos resultados distintos. Creo que al menos en el corto plazo, la mayor y mejor salida está en manos de los votantes. Yo no espero mucho de los partidos y de los movimientos en este momento. Decepcionante esta asamblea, una vez más. Ahora, al presidente no le fue mal aprobando las leyes que quiso pasar, menos la ley antipillos, llamada así, aunque finalmente, digamos, el presidente se salió con la suya, mandándola a publicar en el registro oficial y que se encuentra vigente, pero gran parte de las leyes que envió el presidente, y precisamente aprovechando la popularidad y los buenos números que le dieron, el respaldo ciudadano después de haber decretado el conflicto armado interno, logró pasar casi todas las leyes. Sin duda, y mira que al inicio del mandato de Noboa hubo este acuerdo de gobernabilidad que incluía a la Revolución Ciudadana y a los socialcristianos, que lo analizamos contigo en este espacio, estaba como que supeditado al periodo no electoral. Tan pronto empezaron ya a decantarse candidaturas, la ruptura fue evidente, cada uno tomó partido por su lado y pues hemos visto problemas como los que tú dices, ¿no? La no aprobación, el bloqueo de una norma que fue enviada por la vía de urgencia en materia económica, la pugna de yo la publico en el registro oficial, no me importa lo que haya decidido la asamblea, y otras rupturas que creo, ojo, vamos a seguir viendo durante los próximos 6 meses, Cristian, porque la asamblea no ha terminado. Aunque hay una vacancia y aunque hay un periodo que va a estar marcado por los suplentes a propósito de 96 legisladores que están pidiendo licencia para poder ir a hacer campaña durante el mes de enero, febrero, marzo, abril y la mitad de mayo,
son periodos productivos en materia legislativa, con lo cual podría o acentuarse esa pugna o verse incluso arreglos que ya sobre la base del resultado del 9 de febrero puedan producirse de forma sorpresiva. Las tensiones entre el gobierno y los movimientos sociales, creo que lo han manejado bastante bien. No hemos tenido, afortunadamente, grandes paros ni movilizaciones que en años anteriores nos han causado más de un problema y tremendas pérdidas, Mauricio. Indiscutiblemente, Cristian, y creo que la situación política nacional en general puede decantar en cualquier cosa el próximo año, ¿no? Si bien el tema de los apagones ha sido aparentemente resuelto, hay una situación, tú lo decías en un inicio, económica, bastante crítica que se viene arrastrando desde el mes de enero, asociado a muchos factores y que podría generar, pues, como ya hemos visto, quizá no con tanta fuerza hasta el momento, en movilizaciones sociales con reclamos a un gobierno nacional que creo no está dando la importancia debida al tema. Mira que hace pocas horas, como ustedes mismos lo informaron, se habla de un incremento en el salario básico de apenas $10, cuando todos sabemos que la economía del un lado y del otro no está para un aumento de ese tipo. Entonces, creo que esto es una bomba de tiempo, lamentablemente, y quien gane la presidencia finalmente en la segunda vuelta, si es que la hay en abril del próximo año, tendrá que tener muy en el radar lo que significa la situación económica, de falta de oportunidades, de falta de empleo, los factores que han intervenido y han impactado directamente en este tema para tratar de encontrar paliativos a corto plazo que permitan que la ciudadanía incluso recupere la esperanza de que un Ecuador revitalizado y con oportunidades puede existir. En lo político, lo bueno de este 2024, así rápidamente, Mauricio. Mira, hay cosas buenas indiscutiblemente. Yo te digo, creo que hemos visto una mejora en la situación de lo que somos como país, asociado como siempre a eventos que no son políticos, y debo decirlo, ver a una selección de fútbol, y como ya estamos cerrando el año es bueno salirse del tema político, una selección de fútbol que marcha muy bien, que va bien posicionada en las eliminatorias y que ese momento de los partidos nos unen como país, ¿no? Incluso creo que hasta los políticos dejan sus diferencias para este tema. Yo creo que hay que destacar también lo que ha sido los triunfos en esa materia deportiva. Mira la cantidad de éxitos que se ha tenido, las medallas que se han ganado, incluso en los temas olímpicos, ¿no? Y que no es un tema menor lo que pone. Y creo que aquí también hay que jalar un poco las orejas al sector público. Mira cómo se van relacionando las cosas en el sentido de apostarle más a esos sectores que en el país tienen éxito, que devuelven la esperanza y el orgullo de ser ecuatorianos y que nos traen buenos resultados, reconocimiento internacional. También creo que en medio de todo esto, en medio de lo que significa la crisis de inseguridad o la crisis energética, hemos aprendido a acercarnos un poco entre ecuatorianos, y eso también es positivo. El hecho de que hasta hace poco, y esto está reflejado incluso en encuestas, ni siquiera tú sepas quién es tu vecino, a pasar, a propósito de los apagones, a tener una relación más cercana con quienes convives en tu barrio, al menos en cuestiones tan básicas como la participación activa en un grupo de WhatsApp. Creo que es bueno, porque ahí, en cuestiones tan elementales como esas, es que podemos recuperar ese sentido de comunidad, de país, superar la maldita polarización que como sociedad nos ha tenido rotos durante mucho tiempo y empezar a apostarle a hablarnos entre todos para construir acuerdos mínimos que nos permitan salir adelante como país, como sociedad. Lo malo del 2024, rápidamente. Bueno, lo malo está muy en lo político, ¿no? Y tú has visto, como digo, los resultados de lo que significa la gestión de un conflicto armado interno, de un estado de excepción declarado en el primer trimestre. Después tuviste lo que fue ese referendo constitucional de abril, que hasta el momento no da resultado en cuanto a esa implementación de muchos de los temas que fueron apoyados por los ecuatorianos. Platita votada. Diplomática. Y mira, la ruptura diplomática con México, que ha traído consecuencias a propósito de lo que fue este ingreso, violando la sede diplomática para capturar al señor Glass, la pugna que hemos tenido durante todo el año sin excepción entre el presidente y la vicepresidenta, que a propósito en este momento se está evacuando parte del proceso de esa acción de protección tan extendida y prolongada. Y finalmente te digo, yo no creo, y me ratifico como lo hemos hecho contigo en otros espacios,
que sea bueno tener en nuestro país la reelección inmediata en cargos ejecutivos, porque durante estos últimos meses hemos visto a un presidente candidato con una pierna en el un lado y otra pierna en el otro, sin saber si gestiona lo público afectando lo electoral o si actúa como candidato afectando su gestión presidencial. Entonces, creo que ahí hay algunos elementos, además de los ya señalados, que marcan un 2024, como digo, conflictivo, atropellado y difícil. ¿Y lo feo del 2024 qué ha sido? Ay, Dios, lo feo sigue siendo, Cristian, la política, una política que no levanta cabeza, partidos y movimientos que siguen haciendo lo que tanto hemos criticado durante este tiempo, la corrupción que sigue galopante en todas las instituciones del Estado, en todos los niveles de gobierno. Hemos visto casos denunciados que involucran funcionarios de alto nivel y creo que a eso es a lo que hay que apuntar en acciones serias y decididas el próximo año, a terminar con el origen de todos los males, la deficiente función política de este país y la galopante corrupción que se ha enquistado como una metástasis, bien lo dice el caso, en todas las instituciones del país. Creo que a esas dos cosas que son las más feas es a las que hay que apuntar con mayor decisión durante 2025. Estupendo análisis, como siempre digo, que se vengan, pero ya mejores días para el Ecuador. Felices fiestas, mi querido Mauricio, y aquí nos estaremos viendo en el 2025. Gracias, Cristian, siempre un gusto, un abrazo a la distancia y pues acá seguiremos siempre que nos necesiten. Un abrazo. Esta mañana, Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo en FM Mundo. Noticias, reportajes y opinión. Cristian del Alcázar Ponce, tu anfitrión.